Comenzó este viernes la segunda fase de las elecciones más largas del mundo que se realizan en la India, unos comicios que arrancaron hace una semana y que tendrán una duración de 6 semanas. Todos los números en la India impactan. Con cerca de 1.400 millones de habitantes, la India superó el año pasado a China como el país más poblado del planeta. Son casi 1.000 millones de electores que pueden elegir entre candidatos de 2.600 partidos políticos. Durante las 7 fases de las elecciones, los indios elegirán 543 legisladores de los 545 escaños de la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento. Los 2 restantes serán designados por el presidente del país. El partido que obtenga la mayoría formará gobierno y nombrará al primer ministro. El actual primer ministro, Narendra Modi, que ya lleva 10 años en el poder, es el favorito para el que podría ser su tercer mandato consecutivo. Modi es líder del partido Bharatiya Janata, una fuerza de derecha que se caracteriza por su nacionalismo hindú. Llegó al poder en 2014 gracias a su discurso desarrollista y anticorrupción. En 2019 volvió a ganar cómodamente en unas elecciones con más del 67% de participación, la mayor de la historia del país. Los partidarios de Modi destacan sus políticas económicas que encaminan a India a convertirse en una potencia con cada vez más influencia en la escena mundial. एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। Sus detractores lo acusan de convertir un Estado laico en una nación donde prima el hinduismo como religión y de perseguir a las minorías, en especial a los 200 millones de musulmanes que viven en India. Sin ir más lejos, durante su mandato se demolieron monumentos islámicos y se cambió el nombre a ciudades fundadas por antiguos gobernantes musulmanes. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। Unfortunately, the statement we have quoted is seriously, ridiculously objectionable. We can never expect this from as eloquent a Prime Minister as our Prime Minister. We would pray to him with folded hands to withdraw these comments, to clarify, and we have asked for the Election Commission to state that this is the position. In law, we will do in his respect whatever we do with others. Su mayor y más controvertido logro fue, por caso, cumplir con una de sus promesas de campaña: construir un templo hindú sobre una mezquita destruida en la ciudad santa de Ayodhya. Por otro lado, mientras la economía india crece y se afianza, la desocupación en los jóvenes de entre 20 y 24 años alcanza casi un 45%. Una cuarta parte de la población india es analfabeta, lo que obliga a la Comisión Electoral a otorgar un símbolo para cada partido político. Por lo general, son elementos de la vida cotidiana como un ventilador de techo o un peine. El símbolo del partido gobernante es una flor de loto, mientras que el del partido del Congreso, la principal oposición que gobernó el país durante gran parte de los 77 años posteriores a su independencia en 1947, es una mano alzada con las palmas abiertas. Con baja popularidad y en busca de unir fuerzas para enfrentar a Modi en estas elecciones, el histórico partido formó una alianza con otros líderes de la oposición, incluidos los principales partidos regionales. Pero la enorme popularidad de Bharatiya Janata, a pesar de la presunta persecución política que denuncian sus opositores, incluyendo a líderes detenidos o investigados por organismos estatales, hacen prever una nueva y aplastante victoria de Modi. Su objetivo es obtener más de 400 de los 543 escaños de la Cámara Baja, lo que les otorgaría una mayoría absoluta para aprobar la reforma constitucional, una de las principales promesas. कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। Por lo pronto, todavía quedan 5 semanas de elecciones que se llevan adelante en más de 1 millón de colegios electorales desplegados desde la cordillera del Himalaya hasta los remotos bosques de la zona central del país.
Para abarcar tanto territorio, se desplegaron unos 15 millones de trabajadores electorales que viajan por rutas, barcos y trenes, pero también en helicópteros y camellos para llegar a cada rincón del país. And I'm sure this time our young voters are going to come not only alone, but we have appealed to them to become our ambassadors, to become our influencers. Por despliegue, se estima que las elecciones indias son también las más caras del mundo. En 2019, el gasto total se calculó en 8.600 millones de dólares. Acorde con la escala monumental de la demografía india y de su sistema electoral, Modi buscará volver a dar un batacazo y superar incluso sus propias marcas en las anteriores elecciones. Habrá que esperar hasta el 4 de junio para conocer los resultados. Modi va por su tercer mandato, lo decíamos en este informe especial, dependerá por supuesto de la cantidad de sufragios que consigue y representación por supuesto en el Parlamento. Pero veamos cómo está conformado el Parlamento indio, bicameral de la India. Allí está, 245 legisladores, Cámara Alta, 233 escaños elegidos por las legislaturas de cada estado y los territorios de la Unión India. Un dato interesante, 12 escaños elegidos por el presidente, entre personalidades que hayan contribuido al arte, a la literatura, a la ciencia y también a la sociedad india. Un tema muy interesante, un punto que queríamos reflejar. Bueno, de la Cámara Alta nos vamos a la Cámara Baja. A ver, cómo está justamente conformado lo que para nosotros sería la Cámara de Diputados. 543 legisladores electos por voto popular. Bueno, se está decidiendo en esta elección. Hasta el 2020 el presidente de la India podía elegir 2 miembros adicionales de la comunidad anglo-india. La potestad se abolió hace 4 años, en 2020. Hasta aquí la conformación del Parlamento de la India. Se lo habíamos anticipado. Tenemos una invitada, ya está con nosotros, Félix Taylor. A ver, ¿de quién se trata? Exactamente, Pablo, la doctora Sabrina Olivera es nuestra invitada de hoy. Ella es especialista en India, abogada con orientación en Derecho Internacional Público por la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctoranda en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, especialista en Economía y Negocios con India y Asia-Pacífico de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, becaria del Programa de Cooperación Técnica y Económica de India y coordinadora del Grupo de Trabajo India del CARI. Bien, Sabrina, muy bienvenida. Bueno, Gracias. Parte del currículo de Sabrina, tiene más, era muy extenso. Es un placer para nosotros que estés aquí. Recién, bueno, un informe especial, la conformación de lo que es la Cámara de Representantes o el Parlamento indio. A ver, tu primera visión de lo que está eligiendo ahora en la India, ¿no? Más allá de Modi, su ambición de un tercer mandato, ¿qué se está eligiendo? Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación y celebro que estemos hablando de India aquí en la TV pública. Bueno, a ver, en realidad se está reafirmando, en mi criterio, un proyecto político en uno de los países más importantes actualmente del escenario internacional, ¿no? Para nosotros obviamente que es muy llamativo porque es un proceso electoral muy largo, digo, nosotros estamos acostumbrados a un proceso que se instrumenta solo en un día, al final de ese día conocemos quién resultó ganador y aquí en realidad, digo, es la demostración de lo que es India, ¿no? O sea, un país totalmente populoso, hoy por hoy es el país con más habitantes de todo el planeta y realmente hay una agenda marcada por esta gestión de gobierno, el Bharatiya Janata Party, como muy bien estaban mencionando en el informe, que tiene distintos ejes, ¿no? Primero, en lo que tiene que ver con la política exterior, por ejemplo, tiene que ver con, bueno, India seguir siendo representante del sur global, apelar mucho a la diáspora, apelar mucho a los elementos culturales, también incluso desarrollar la economía, pero también hay otra cuestión más ideológica, si se quiere, y que tiene que ver con esto de, por ejemplo, renombrar ciertos lugares o incluso, digo, monumentos o calles que tenían nombres que estaban vinculados a la religión islámica y que ahora fueron modificados. Y un poco tiene que ver con la filosofía que es llamada hindutva, es decir, la indianidad, ¿no? Bueno, ¿qué es ser indio? Y el proyecto político que hoy por hoy está en juego es ese.
pero no es que está en juego porque se vaya a perder, sino porque se está reafirmando cada vez más. Bueno, ¿y cuáles van a ser las consecuencias a nivel interno de todo esto que sucede? Bien. Sabrina, bueno, primero gracias por haber venido. Un poco en ese sentido, bueno, como se mencionaba en el informe, lo más probable es que Modi continúe a cargo como primer ministro. ¿Cuál dirías que es su fuerte? Un poco se planteaba ahí en el informe, bueno, con un crecimiento económico que de hecho se espera que sea muy alto para este año también, pero ¿en dónde lo situarías? ¿En este tema del nacionalismo o dónde situás el fuerte apoyo de los indios a Modi? Sí, ahí tendríamos que identificar si es puertas adentro o puertas hacia afuera, ¿no? Porque la verdad es que todavía la opinión pública de India, en lo que es materia de política exterior, no mueve mucho el amperímetro, sí a nivel interno. Y a nivel interno creo que la agenda política a nivel reafirmación de la identidad hindú, creo que es su gran fuerte, tal es así que muchos de sus colaboradores y miembros de su gabinete o por lo que nosotros llamamos gobernadores, ¿no? de las provincias que ellos son estados, también se han manifestado muy fuertemente, y categóricamente, ¿no? En relación a este enfrentamiento que hay entre hindúes y musulmanes, teniendo en cuenta una cosa que para mí es fundamental resaltar. Hoy por hoy en India hay 1.428 millones de habitantes. Realmente aquellos que profesan la religión islámica son una minoría, entre el 15 y el 20%, dependerá porque hace más de 10 años que no hay un censo, ¿no? Pero supongamos, ¿no?, que son 15%, bueno, estamos hablando hoy por hoy de casi 300 millones de personas que están en condición de minoridad, ¿no? Entonces eso, implica una masa crítica muy importante, por supuesto que en contraposición con el resto de India, a nivel numérico es mucho menor, pero es muchísima gente que se está viendo afectada, por supuesto, por ciertas políticas de gobierno y que, no solamente tiene que ver con esto de la creación o el levantamiento de una mezquita en un lugar de un templo islámico donde antes funcionaba una mezquita y demás, sino también, por ejemplo, con la imposibilidad de obtener la ciudadanía india por parte de los musulmanes que vinieron de Afganistán o de Pakistán o de Bangladesh, ¿no? Y eso también. Y no la van a obtener. No la van a obtener, desde ya, no la van a obtener porque esa enmienda a la ley de ciudadanía que se aprobó hace algunos años y que este año también, ¿no?, se ha aplicado, implica que los musulmanes no van a poder obtener. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia directa? Primero, que no pueden acceder a los beneficios, por ejemplo, de la seguridad social. Y segundo, que se van a tener que ir. Claro. Y hago una nota al pie, ¿no? India no ha suscrito el convenio o la convención sobre refugiados de Naciones Unidas. Por lo tanto, si bien puede llegar a estar obligada a nivel opinión pública... Pero no están en condición de refugiados, ¿verdad? Exactamente. Y no tiene la obligación de darle refugio a esos inmigrantes. Y Sabrina, ¿qué pasa con el partido del Congreso? ¿Qué pasa con la oposición, que además siempre se caracterizó por ser más bien laica, digamos, ¿no? En todo este contexto, ¿qué rol juega? Y la verdad que está muy debilitado, es un partido político, por supuesto que participó en la gesta independentista, mucho antes de 1947, cuando se declara la independencia de India, ya participaban Jawaharlal Nehru, el mismo Mahatma Gandhi. Son personalidades sumamente fuertes que han sido próceres en lo que es la historia de India, pero con el devenir de los años y con toda esta situación también de dinastía, ¿no? O sea, Jawaharlal Nehru fue el primer ministro de India, porque fue el primero que se nombró después de la independencia, después asumió su hija, después asumió el hijo, luego, bueno, obviamente que toda la familia siempre estuvo involucrada, y la verdad es que también por ciertos hechos de corrupción, desmanejos y profundización de ciertas desigualdades, es lo que ha hecho que hoy por hoy esté una crisis total de representatividad. Es más, en este proceso electoral yo me aventuro a decir que van a obtener menos votos que antes, y si obtienen más es por una cuestión de que hay una alianza entre el resto de los partidos de la oposición, una alianza que se llama India, precisamente, pero no porque vaya a haber un apoyo público más pronunciado, siguen perdiendo votos, porque Modi es un líder que hoy por hoy sabe capitalizar los errores del otro lado. Claro. Sabrina, no puedo dejar de preguntarte en materia de política exterior, ¿no? ¿Cómo está el vínculo en este momento con dos países como China o Pakistán, que, bueno, con quienes tienen cortocircuitos, y sobre todo pensándolo en su alianza, si se quiere, con Estados Unidos, pensando en el cambio de gobierno, si es que hay cambio de gobierno en las elecciones de este año? Sí.
Yo cuando analizo la política internacional y puntualmente lo que es la política de India, siempre tengo presente que India desde su independencia siguió su orientación política bajo el movimiento de no alineados, ¿no? Con lo cual tenía relaciones con absolutamente todos los países, pero con ninguno se alineaba porque necesitaba de todos para resolver sus problemas económicos, para resolver sus problemas a nivel fronteras, etc. Y no quería tampoco depender de ninguna otra potencia. Este no alineamiento, después ya con los años, viró a un multialineamiento estratégico, es decir, bueno, vamos a tener vínculos con absolutamente todos, de todos necesitamos algo. Y hoy por hoy, sobre todo, la verdad es que con la gestión de Narendra Modi se ha acentuado mucho lo que es esta autonomía estratégica, ¿no? ¿Qué significa esto? Y puntualmente el canciller de India, que calculo que va a continuar acompañando a Modi cuando Modi gane, porque Modi va a ganar, dice algo, ¿no? Mientras más amigos tenga India, más influencia nosotros ejercemos. ¿Y eso qué implica? Yo puedo tener una frontera de 3.500 kilómetros con China, con 2 puntos fronterizos absolutamente conflictivos, pero voy a seguir manteniendo relaciones comerciales, por ejemplo, porque lo necesito, o en foros internacionales como los BRICS, como el G20, bueno, por ejemplo. Claro, obvio. ¿No? A ver, llegamos a este punto, ¿no?, de esta contienda electoral en la India. ¿Cómo fue la campaña? Bueno, ¿De qué manera, digo, uno está muy lejos de la India, es casi imposible ponerse a pensar una elección de tantos millones y millones de electores, con tantos partidos políticos y con tantos candidatos? Digo, ¿de qué manera empiezan a confrontar como estamos acostumbrados, no solamente en Argentina, en la región misma? Lo estamos viendo en Estados Unidos por estos meses, esta campaña electoral. ¿De qué manera se lleva a cabo una campaña electoral en la India? Sí, bueno, ¿hay posibilidad de confrontación siendo tantos los candidatos? Sí, bueno, lo que pasa es que también se reducen alianzas, ¿no? Y depende, por supuesto, de cada distrito en particular. India es un país con más de 600.000 aldeas, sí, claro, ¿no? O sea, todo en India es muy numérico, la verdad es eso. Pero bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los dos partidos políticos más importantes, que entiendo que a eso iba tu pregunta, el Partido del Congreso y el BJP, por supuesto que al ser el BJP el que está a cargo de la gestión de gobierno, tiene muchísimas más herramientas para perjudicar a su oponente. Y en eso hay dos cuestiones que ocurrieron en las últimas semanas. Uno tiene que ver con el congelamiento de las cuentas bancarias del Partido del Congreso, lo cual obviamente que te impide a vos recibir los fondos que te permiten instrumentar toda la campaña. Eso es por un lado, digo, y también hay otro político opositor al gobierno de Narendra Modi, que es, vamos a decir, como el gobernador del estado de Nueva Delhi, que en función de una acusación acerca de lavado de dinero con la venta de alcohol, bueno, hoy por hoy está detenido. Esa persona que es diabética está ingiriendo alimentos con azúcar, precisamente. Bueno, es India, ¿no? India logra la independencia en parte por la acción de Mahatma Gandhi y su ahimsa, ¿no? Esta cuestión de pelear de manera pacífica, no apelando, por supuesto, a la violencia, y si tengo que hacer un ayuno, lo hago. Sabrina, un placer como siempre. Gracias por ayudarnos a entender de qué manera se está eligiendo a las autoridades en la India. Muchas gracias. A ustedes.